muchas gracias por estar aquí en esta actividad del programa de encuentros con el quinto centenario. Es la segunda conferencia de este mes de septiembre. Los encuentros del quinto centenario son una actividad de la Asociación de Amigos del Libro de las Bibliotecas Luis de Guila, en colaboración con el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y el Hotel Los Helechos, que hoy no estamos en el Hotel Los Helechos, es la sede habitual de las conferencias, pero nos pareció ideal, nos pareció conveniente, que ya que los ponentes de hoy, José Antonio Márquez, jardinero del Palacio, trabajador municipal y jardinero de los servicios municipales adscrito a este jardín, responsable de lo que ustedes están viendo, nada menos, y María Carmen Maestre, compañera historiadora, también en estos momentos trabajadora del ayuntamiento, ya que ellos nos van a hablar del jardín de los 5 sentidos del infante duque de Montpensier, de la huella. Ya ellos nos explicarán por qué a la hora de hablar del quinto centenario de la Vuelta al Mundo estamos en un jardín romántico del siglo XIX. Algo tiene que ver con el gusto botánico del duque de Montpensier y con su intento, yo creo que logrado, de reproducir la geografía del antiguo imperio español, de la antigua monarquía hispánica, a través de la botánica en su jardín de Sanlúcar. Pues nos pareció a los tres buena idea, en lugar de dar una conferencia en una aula cerrada con un proyector de diapositivas y un ordenador, para ver esto, venir aquí a ver esto, ¿no? Entonces yo no me voy a extender, ni voy a hacer otra cosa que agradecer a José Antonio, no solamente su trabajo, no le voy a meter epítetos porque me quedaría corto, ustedes lo conocen el jardín y si no lo van a conocer mejor ahora, y no voy a decir más porque sé que no le gusta, no quiere, luego me riñe, y a Mari Carmen, que los dos han asesorado al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y han participado en el trabajo que el IAPH ha desarrollado de catalogación histórica y botánica de este jardín, trabajo que se ha volcado en la web. El jardín cuenta con una página web específica digna de visitar y única en los jardines históricos del ámbito de la provincia de Cádiz, donde tienen ustedes distintos recorridos en función de las plantas, en función de las estaciones del año, de la floración, de la historia. Ya digo que ha sido un trabajo desarrollado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento, por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, con un equipo de especialistas del cual han formado parte José Antonio y Mari Carmen. Y están en los créditos además, no lo digo yo, sino que además de que lo digo yo es verdad. Esta conferencia de hoy se ha volcado ya en un par de artículos científicos y divulgativos que están publicados en distintos espacios, entre ellos en el último número de la revista Gargoris. Si ustedes ponen en Google, en San Google, Gargoris, revista Gargoris o gargoris.es, les aparecerá, y ahí en la sección de enlaces encuentran también el enlace a esa página web que les decía del jardín, con lo cual la mejor forma de volver a saborear el encuentro de hoy será meterse en la revista Gargoris, leer su artículo, los demás también, por supuesto, todos dedicados a la Vuelta al Mundo, la Gargoris 13, la de este año, y además ver el enlace a la web del jardín. Ese artículo en concreto y esta actividad de hoy está dedicada a la memoria de Isidro Sánchez, jardinero, que fue también de los servicios municipales de este ayuntamiento, lamentable, tristísimamente fallecido no hace mucho, y sin cuyo concurso y sin cuyo apoyo no habría sido posible nada de lo que estábamos diciendo, porque no solamente el trabajo material y eficacísimo de José Antonio y de Mari Carmen, sino muchas veces también el trabajo de quienes no se ven, de quienes no están en los créditos, pero que pueden o permitir y favorecer y ayudar que las cosas se hagan o no hacerlo, y eso es una opción de compromiso que en este caso hay que agradecerle a Isidro, a cuya memoria está dedicada esta intervención. Yo no me extiendo más, quiero saludarle en nombre de los amigos del libro, de la Asociación de Amigos del Libro, excusar la ausencia por motivos de viaje de Pepe Santiago, nuestro presidente, y le cedo la palabra a los ponentes de hoy, a Mari Carmen y José Antonio. Yo ahora me integro ahí y me limito a disfrutar. Y un aplauso para ellos. Muchas gracias. Bueno, en principio, bienvenidos sean todos. ¿Tú crees que es necesario para tu voz? Para mí sí. Vale, pues entonces mi compañero se va a colocar un micrófono. Si no llegamos la voz suficiente, yo alzo más la voz, ¿vale? Me levantan la mano y sin problema. Él, como la tiene un poquito más cortita, pues se va a acoplar con el micrófono, ¿vale?
En principio eso, bienvenidos sean todos al Jardín de Palacio de Orleán de Sanlúcar de Barrameda. Y ya se me ha ido. Y muchísimas gracias a todos por su presencia, por su interés. Muchísimas gracias también a la Asociación de Amigos del Libro de la Biblioteca por esta nueva oportunidad para promocionar el patrimonio histórico sanluqueño, así como también a la Fundación Pública de Inserción Social FEISAM. ¿FEISAM o FEISEM? FEISEM. Aquí tenemos representada mediante a don Jesús Márquez Galán, pues sus integrantes realizan las prácticas de jardinería en estos lugares, ¿vale? También muchísimas gracias también al consistorio por el mantenimiento de estas instalaciones y por supuesto también muchísimas gracias a don Manuel Parodi. Si no se enteran de verdad, díganmelo, ¿eh? A don Manuel Parodi, no te escondas, de todo corazón muchas gracias los dos por la presentación. Pero lo que te queríamos agradecer es que desde que de él nació la idea de incorporar dentro de la celebración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo el jardín del Palacio. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado nosotros a partir de ese momento? Que se ha incrementado el número de visitantes, pero no solamente en cantidad, sino también en calidad. Y con calidad no nos referimos a que tengamos que ser expertos en botánica, en historia, ni nada por el estilo, sino obviamente todos podemos pasear por aquí perfectamente. Sino me refiero a que cada vez los visitantes se interesan más por el origen de esta planta, qué propiedades puede tener, cómo se cultiva, y eso es de agradecer. Muchísimo. De hecho. Bueno, queríamos hablar también, nos encontramos en un jardín y nosotros le denominamos cariñosamente como el jardín de los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque aquí encontramos elementos por ejemplo, frutas que nos deleitan el gusto. Vamos a encontrar granados, mandarinos, limoneros y un largo etcétera que vamos a ir comprobando. También nos deleitamos nuestro olfato con los aromas de las plantas. La vista, obviamente, a medida que vayamos paseando, va a ser un disfrute. El tacto. Vamos a encontrar especies vegetales que son ásperas, que tienen espinas, que es imposible eso de... están muy bien protegidas, y otras que por contrario son terciopelo puro. Y, ¿cuál me queda? El oído. El oído únicamente ya con el sonido de la alberca, de la fuente, a medida que nos vayamos integrando en ese sorprendente bosque, vamos a escuchar el canto de los pájaros. Hoy es un día muy agradable de viento, con el baile de las hojas también, y entonces le vamos a solicitar a todos, les pedimos que mantengan el silencio, que abran sus 5 sentidos y disfruten de este momento, ¿vale? Una cosa que quería aclarar y que a lo mejor ustedes no comprenderán qué relación existe entre el 5º centenario, la primera vuelta al mundo que tuvo lugar entre 1519 a 1522, a la construcción de este jardín y palacio que tuvo lugar entre 1850 a 1867. Es decir, tenemos 3 siglos de diferencia, ¿vale? La relación lo vamos a ir comprobando a medida que vayamos visitando las diferentes especies vegetales, pues nos vamos a encontrar especies que fueron dadas a conocer a partir de esta hazaña, ¿vale? Pero ya como una reflexión que hemos hecho nosotros general, realmente la armada de la especiería lo que iban buscando eran especias, y las especias al fin y al cabo que son frutos. ¿Qué mejor ejemplo tenemos aquí en el jardín? ¿Vale? En un principio, ¿algo más que tú quieras decir en un principio? Si no, no me vaya a escuchar. Bueno, buenos días a todos. Perdón. Acércamelo tú, si no te Sí, importa. vale. El caso es que se acopla con este. O se acopla con este, ¿no? El caso es que, redundando en lo de Manolo, darle las gracias, no solo por la cantidad, sino por la calidad. Y la muestra está aquí en vosotros, ¿no? Porque esto ha movido aquí a unas 50 de personas aproximadamente y es muy de agradecer, ¿no? Eso, desde aquí le digo a Manolo públicamente las gracias. Un poquito más, me acerco un poquito más al micrófono. ¿Me preguntabas tú? Si querías decir algo antes de empezar Bueno, con la visita. yo también quería darle las gracias a la compañera Mari Carmen, porque desde hace 2 años que trabajamos juntos, hacemos cositas juntos,
No todos los días como a mí me gustaría, pero bueno. A mí Y también. la verdad que es un placer. Es un placer trabajar con ella, una persona que aporta muchísimas cosas, transmite tranquilidad y llevamos 2 años trabajando, hemos hecho muchas cositas y muy agradable. Yo siempre procuro, cuando viene alguien a trabajar aquí, sea lo que sea, ya sea barrer o hacer un estudio botánico, que la persona sienta el jardín como algo suyo. Por supuesto, ella lo ha conseguido desde el primer día, pero además ocurre una cosa que, todo lo contrario, que el jardín de alguna forma la ha adoptado a ella como parte integrante. Yo creo que es la mejor forma que puedo darle las gracias. Muchas gracias. Me lo tengo que comer. Que luego voy a marcar a casa. Así que quería decir estas 2 cositas de momento. Muchas gracias, maestro. Venga. Porque él no es solamente mi amigo, es mi compañero de paseos por el jardín, pero es mi maestro también. Entonces es que nos queremos mucho. Ahí está la mujer de Antonio, que está señalando, diciendo que... Bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? El jardín y su palacio fueron construidos a partir de, entre los años, como hemos dicho, 1850 hasta 1867, que es cuando se da finalizada la construcción del jardín. Únicamente como apunte sobre el palacio y sus benefactores, los benefactores quienes construyeron este palacio fueron don Antonio de Orleans, hijo del rey Luis Felipe I de Francia, y doña María Luisa Fernanda de Borbón, hermana menor, de Isabel II, ¿vale? Ellos conocieron Sanlúcar de Barrameda en 1848 en un viaje que hicieron a lo largo de toda la provincia, de todos los municipios de Cádiz, y se enamoraron de Sanlúcar de Barrameda, de sus campanas, los sonidos de las campanas, de sus calles blancas, de la gente, y decidieron construir su casita de verano, pequeñita, ¿vale?, en nuestra ciudad. La construcción, como he dicho, el palacio es de estilo neomudéjar. Ellos se basaron en diferentes construcciones que ya existían y lo que hicieron es una rehabilitación. ¿Cómo podemos comprobarlo? Si ustedes ven, los planos de los edificios tienen diferentes orientaciones. Entonces se puede señalar perfectamente como, por ejemplo, esto era la Casa Páez, este era el Seminario Conciliar, etcétera. Lo que se hizo es una remodelación y todo se vistió con las pinceladas y el estilo neomudéjar para convertirlo en un único objeto, ¿vale? Eso únicamente con respecto al palacio. Y con respecto al jardín, ellos a su servicio tenían a André Le Colin. André Le Colin era el jardinero que les acompañó a lo largo de toda su vida, hasta que se jubiló. Y André Le Colin diseñó un jardín aquí, pero acorde a 2 pilares básicos. El primero era el gusto del duque de Orleans, que era un hombre quien había viajado mucho a Oriente, obviamente aquí lo tenemos, y era un hombre de gusto por lo exótico. Y el segundo pilar era la moda del momento. La moda del momento en ese momento era el estilo paisajista a la inglesa. Es decir, vamos a cerrar un momentito los ojos y vamos a pensar en Versalles, los jardines de Versalles. ¿Qué es lo que marca, digamos, define el Versalles, por ejemplo? La línea recta, ¿vale? Esto es todo lo contrario. Lo que se pretende, en un jardín paisajista inglés es recrear la naturaleza en estado puro, con la sorpresa. Es decir, si nosotros miramos a mi derecha, no podemos ver lo que hay detrás. Entonces nos incita a seguir caminando. Tenemos que pensar también que este era el jardín de recreo de juegos de los infantes, ¿vale? Entonces era todo para que ellos jugaran y se divirtieran. Y una cosa que tú me enseñaste, ¿te acuerdas?, con respecto a lo que es el futuro del jardín. ¿Lo explicas tú? Lo explico. Yo te lo aguanto. Sí. Bueno, hay que agradecerle al duque, don Antonio de Orleans, que no solo hiciera el jardín con esas plantas exóticas traídas en aquellos momentos, sino que tuviera la visión, la grandeza, digamos, de ver el jardín, porque el que diseña un jardín, crea un jardín o construye un jardín, no solo debe de ver el jardín en ese momento, sino que lo tiene que ver el jardín a 100 años vista, 80, 60 años vista. De ahí la importancia que tuvo él
Y por eso hoy el jardín lo vemos nosotros, porque el diseñador tiene la grandeza de ver un jardín 100 años después de sembrarlo. Y eso quería yo recalcarlo, que hagamos una reflexión sobre eso, ¿no? Que gracias al infante tenemos hoy día este jardín. Vale, bueno, vamos a empezar ya con la visita, vamos a empezar a movernos y ahora mismo nos encontramos en la zona de la alberca, ¿vale? Se denomina la zona de la alberca por la alberca que se encuentra en su centro, se encuentra decorada con una gruta de piedra opcionera, piedra traída de las playas de Sanlúcar de Barrameda. Anteriormente se encontraba también ella misma decorada con una concha ejecutada en piedra marmólea de amplio tamaño, y hoy en día se encuentra decorada con un juego de chorro, ¿vale? En un principio, si miramos a nuestro alrededor, a lo mejor lo que nos llama la atención de primera es si aquí a mi mano derecha tenemos la Glycinia o Wisteria japonesa, es originaria de Japón. Una cosa que nosotros vamos a insistir muchas veces, y vamos a ser muy pesados, es que vengan a visitar el jardín en diferentes épocas del año. Por ejemplo, el caso de la Glycinia, ahora mismo no se encuentra en flor, pero sus flores son como racimos y desprenden un aroma muy parecido a las vid recién cortadas. Entonces, la cuestión es que vengan a visitarlo porque el jardín cambia de una semana para otra, ¿vale? Aquí tenemos un espécimen de ciprés, tiene que tener unos 200 años aproximadamente. Seguidamente tenemos una latania borbónica, esta palmera. Allí en la esquina tenemos otra latania borbónica, que es de menor tamaño, ¿vale? El epíteto borbónico se debe a porque fue muy cultivada de forma profusa en todos los jardines de los Borbones. Y un pequeño apunte es que entre diferencias que existen entre esta latania borbónica y aquella, aparte del tamaño, obvio, es que aquel espécimen es mucho más feliz que este. Le voy a explicar por qué. Una palmera se caracteriza por vivir en un clima desértico. Se enfrenta a un contraste de temperatura durante el día, muchísima calor, y durante la noche muchísimo frío. Si comparamos este fuste, su tronco, el de la latania borbónica, con el de ciprés, vemos que es mucho más débil. ¿Cómo tiene una palmera la forma de protegerse? Mediante las hojas. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente cuando ya crece puede llegar a ser peligroso. Si pasamos por debajo y una de ellas se cae, nos podemos hacer realmente daño y por ello se poda. Si seguimos barriendo, hacia mi mano izquierda nos encontramos con un Ficus elástica o árbol del caucho. Y si seguimos un poquito más aquí a la izquierda, perdón, nos vamos a encontrar con los vástagos de un antiguo laurel común. Digo antiguo laurel común porque, por desgracia, hace un par de años vino un vendaval y lo destruyó, vamos, lo rompió. Y era un espécimen de 150 años. Pero fíjense como en 2 años los vástagos han crecido, ¿vale? Nosotros en un principio, esto es lo que nos puede llamar la atención de primera, pero hemos decidido estudiar un poquito más lo que tenemos cerca en el límite, en el límite de la alberca, porque nos encontramos más de 20 especies diferentes, ¿vale? Entonces les invitamos a que vayamos a ver a nuestro primer espécimen. Sí, perdón, ¿quiere decir? Yo quería llamar la atención un poco sobre la circunnavegación, ya sí, que está dedicado a la circunnavegación, que estos hombres, estas 5 naos que salieron, auspiciados por el rey Carlos I, que ya era una expedición importante y costosa, no iban en busca de riqueza, ni de oro, ni de plata, no iban en busca de tierra, no iban en busca de nada que fuera material, iban en busca de unas semillitas, que eran valiosas por supuesto, pero que las daban los árboles, las plantas, lo que hoy tenemos aquí. Yo quisiera que hiciéramos esa reflexión y que pensáramos en ello, ¿no? Y ahora vamos a hacer, como dice Mari Carmen, vamos a empezar el recorrido a la vuelta al mundo. Vamos a ir de varios continentes, vamos a ir de Sanlúcar, Europa, a Tenerife, vamos a saltar a Sudamérica, al sudeste asiático, a Sudáfrica, porque cuando volvían pasaron por el Cabo de Buena Esperanza, y de todas ellas vamos a ver algunos especímenes. Tened en cuenta que aquí hay 230 especies diferentes de plantas. De ellas, la mitad aproximadamente están relacionadas con el 5º centenario de la circunnavegación. Y de ellas hemos elegido, en este caso, unas 30 plantas, que no es ni un tercio.
Habrá plantas muy conocidas, como puede ser el mirto, el romero, y otras menos conocidas, más exóticas. Pero iremos saltando de un continente a otro, ya lo iremos explicando a medida que nos vayamos acercando. Y bueno, para que sepáis más o menos cómo va a ir el desarrollo, ¿de acuerdo? Y de momento nos vamos a dirigir hacia la salida, que es en Sanlúcar de Barrameda. Aromática, tanto su hoja como su fruto, como su flor. Se utiliza mucho en perfumería. Y Mari Carmen ahora os va a contar alguna cosita. Claro, también por ejemplo es muy utilizado el alcohol de mirtol, que es muy beneficioso para irritaciones, ¿vale? En la piel. El mirto significa realmente perfume, por eso decía Antonio lo de especie muy aromática. Desde la época clásica era utilizado para hacer coronas, ¿vale? Pero Plinio el Viejo, por ejemplo, nos habla en su Historia Natural, que escribió en el 77 después de Cristo, es un compendio de unos 30 volúmenes en el que se recoge todo lo que se sabía hasta entonces, no solamente de botánica, sino también fisionomía humana, matemáticas, etc. Y él nos cuenta, porque esta planta está relacionada íntimamente con la diosa Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. Y él nos cuenta que en los ritos nupciales a los esposos se les decoraba con coronas de mirto. Incluso indaga un poquito más y a su fruto se le conocía por aquel entonces como el clítoris de la mujer griega, ¿vale? Y si queréis pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Ahora nos vamos a dirigir hacia Tenerife, que vamos a ver una de las plantas. Perdón. Aquí tenemos el Aeonium, es esta planta de aquí, el Aeonium canariense, más conocido como Aeonium, aunque es una planta que la tenemos en todo sitio, es endémica de las Islas Canarias. Es una planta que no necesita apenas agua, debido a que como es de la zona muy desértica de allí. Yo un día, por ejemplo, llegué y le dije, Antonio, yo tengo de esta especie, tengo dos variedades, una que es verde y otra que es púrpura. Pero no, él me explicó que realmente es la misma, únicamente es la causa del sol, es el sol lo que provoca ese cambio de color. Y a esta planta también se le conoce comúnmente como planta del aire. Y Antonio cogió hace un par de semanas, ¿verdad? Hace un mes, una ramita, la tenemos por ahí. La rama está cortada hace un mes aproximadamente y veáis cómo la planta no sufre, no ha sufrido nada. Sigue estando igual, se ha cerrado un poco, ahorra energía, pero se mantiene y es debido a su hábitat. De una zona bastante desértica, la planta cuando se rompe un collo cae en el suelo y poquito a poco, no se ve muy bien, pero poquito a poco va emitiendo raíces. Esta se deja ahí tirada en el suelo y cuando pase un par de meses estará agarrada a la tierra. De hecho, tú me contaste que en los invernaderos se cuelgan y ellas mismas no les hace falta entrar en contacto con tierra, sino nacen sus raíces en el aire. Colgadas emiten raíces, y así como se sacan los viveros de plantas. ¿Vale? Vamos a pasar ahora allí, desen la vuelta, ¿vale? Y vamos a pasar para allá. Vamos tú y yo por delante. Vale. La verdad que esto es un poquito engorroso porque tenemos que ir moviéndonos constantemente, pero bueno, ahora estamos justamente en América, pasamos a Sudamérica. Y esta planta que veis aquí, que también es muy conocida en Sanlúcar, pues está ya muy extendida por todo el mundo, es la hipomoea, su especie. La hipomoea, o hipomea, como se conoce vulgarmente, se cultivaba en Sudamérica
hay restos arqueológicos de 2000 años antes de Cristo y que se cultivaba porque sus raíces son comestibles. Son ricas en nutrientes y sus raíces son comestibles. La hipomea, por ejemplo, hay 2 variedades y es el mejor ejemplo de ahorro energético. Y nos explicamos. La hipomea, esta variedad, que es púrpura, es morada, mejor dicho, se caracteriza porque de día su flor está abierta, pero por la noche se cierra, únicamente como ahorro energético. La otra variedad es blanca y es todo lo contrario. De noche está abierta y de día está cerrada. Así es lo curioso de la naturaleza, cómo sabe conservar, cómo ahorra energía, ¿vale? Que todo lo que nosotros queremos transmitirles a todos es la sensibilidad de la naturaleza, ¿vale? Y vamos a pasar, si no les importa, a este espacio que es un homenaje al jardín japonés. ¿Estamos todos? Vale. Bueno, esto es un homenaje al jardín japonés. Y nos preguntaremos todos qué hace un homenaje al jardín japonés. ¿No se escucha? ¿Regular? Vale, me dicen por el fondo que no. Es un homenaje al jardín japonés, ¿vale? Y nos preguntaremos todos qué hace un homenaje al jardín japonés aquí en Sanlúcar de Barrameda y en este espacio. En 1614 vino la primera expedición japonesa que salió de esta nación a Europa y vino al puerto de Sanlúcar de Barrameda. ¿Por qué? Porque era el puerto más importante de Europa. Desde el descubrimiento de América y después de las Molucas, de las islas, etcétera, el puerto de Sanlúcar era la puerta de entrada de todo badaje y de todo comercio, ¿vale? Entonces ellos llegaron a Sanlúcar de Barrameda, se llamaba la embajada Keisho, a su cabeza se encontraba Hasekura Tsunenaga, y vinieron con la intención de establecer relaciones diplomáticas y comerciales tanto con España como con Europa. ¿Qué es lo que ocurrió? Que estuvieron 3 años de periplo por España y por Europa, que quedó una impronta en Coria. No sé si ustedes sabrán el apellido japonés Japón, en Coria, y hay algunos, y de hecho me dijiste que había un árbitro que se llama Japón-Sevilla. Japón-Sevilla. Ellos, por desgracia, no terminaron la visita con muy buen sabor de boca, porque en ese momento los cristianos eran perseguidos en Japón. Entonces, tanto por el rey Felipe III, dinastía de los Austrias, rey español, como el Papa Paulo V, no fueron de gracia ninguna. Entonces ellos abandonaron España y la casualidad, eso ya es una hipótesis mía, yo creo que quedarían tan hartos de europeos que en 1634 Japón cerró sus puertas, apenas 10 años después, y no las volvió a abrir hasta 1868, ¿vale? Entonces, es un homenaje al jardín japonés porque es muy complicado aquí recrear un jardín japonés propiamente dicho. Se ha colocado en este sitio, en este lugar, porque el jardín japonés tiene 3 elementos fundamentales. El primero es el agua, que lo tenemos representado mediante la alberca, ¿vale? El segundo es la piedra, que es la que estamos pisando. Y el tercero es la vegetación. Este jardín, bueno, homenaje, se encuentra decorado, bueno, aquí tenemos una escultura en forja, es un cerezo japonés ornamental. Luego lo tenemos aquí, ¿vale? Hay varios cerezos ornamentales, no producen frutos, acompañados de varios mandarinos. Y hablamos de mandarino porque en Asia la mandarina es símbolo de fortuna. Por ejemplo, si nos vamos a China, en los escaparates podemos encontrar una mandarina. Les gusta. En una casa siempre tiene que haber una mandarina y cuando alguien adquiere una casa, una residencia, lo primero que tiene que entrar es una mandarina, por allí. Las puertas que dan entrada y salida al jardín son torii, se llaman torii, y señalan el espacio profano de lo sagrado, porque un jardín japonés lo que invita es al alimento del alma, ¿vale? Y entonces ahora nos vamos a dirigir, vamos a pasar por el siguiente torii y nos vamos a acercar al algarrobo, ¿de acuerdo?
como hemos dicho, vamos a estar navegando de continente a continente y en este caso volvemos a Sanlúcar y nos encontramos ante un ejemplar de Ceratonia silicua, más conocido como algarrobo, conocemos todos. De hecho todavía quedan algunas semillas por los árboles, tienen todavía sus vainas. Y el algarrobo, bueno, es verdad que hace unos años se comía las algarrobas cuando había hambre. Normalmente se utiliza para los animales y la semillita es muy curiosa porque están notoriamente tan exactas en su peso y en su tamaño que antiguamente se utilizaba para pesar las joyas, el oro, la plata y joyas, se utilizaban joyería. Podemos decir que es el antecesor del quilate. Sí, el algarrobo también, como dice mi compañero, esa vaina yo le agradezco mucho y creo que todos le debemos agradecer al algarrobo que ha quitado mucha hambre en España con la harina de algarrobo. Yo creo que todo el mundo hemos comido hasha de la harina de algarrobo alguna que otra vez. Y una cosa muy curiosa, que ese árbol también se le denomina como garrofero. ¿Por qué? La naturaleza es muy sabia, este es endémico, ¿vale? Pero si nos vamos un poquito más al norte, todas las plantas, todas las especies vegetales varían porque se tienen que acomodar al clima y a la tierra. Y en el norte se le conoce a la vaina como mandíbula de asno, es decir, es muy, muy, muy dura. Tanto es eso que comprenderán ustedes ahora la frase de error garrafal, se refiere a la vaina, es muy, muy, muy dura. Pero hoy en día, por ejemplo, también es utilizada como especiante para el cacao y para el chocolate, aunque no tiene propiedades estimulantes ninguna, ¿vale? Excitantes, mejor dicho. Y ahora vamos a pasar al jardín, a la parte del sendero de los naranjos. Primero el romero. Ay, perdón, ya me iba a Siempre siempre se olvida Romero. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a desplazar un poquito, vamos a seguir en Europa, en Sanlúcar, y vamos a ver otra planta aromática. Estoy aquí, cariño. Aquí encontramos otra planta aromática por excelencia, el romero. Se utiliza para muchas cosas. Yo, por ejemplo, voy a decir que en cocina se utiliza tanto para verduras, para condimentar verduras, carnes y pescado. También, por ejemplo, es muy utilizado para realizar bálsamos para la piel. El alcohol de romero es por todo conocido por sus propiedades antisépticas para la piel. Y además que en la antigua Grecia, en la época clásica, era muy utilizado también como el mirto para realizar las coronas honoríficas de aquellos grandes guerreros que venían después de una gran batalla, ¿vale? Y ahora es cuando sí pasamos ya al sendero de los naranjos. A ver, pasen. Ah, verdad, Solano. Yo creo que ahí estáis bien. Sí. Y vamos a ver una planta, nuevamente volvemos a América, Sudamérica, esta planta es de allí, y es el Lyciante rantonetti, o más conocida como solano azul, por el color de la flor. Esta planta, la curiosidad que tiene es que es familia, aunque no lo parezca, de la patata, del tomate y de la berenjena. Y si nos fijamos en su flor, es exactamente igual a la de una berenjena. Es muy curioso como la familia, ¿verdad? Pues sí. Lo que sí, esta planta es altamente venenosa, sí. Sus flores. No tiene nada que ver con comestible. Bajamos un poquito. Quedaron por aquí. Quédense por aquí, por favor. A ver. Acérquense. Pero paraditos todos. ¿Se escucha bien? Vamos a ver, ahora queremos vuestra colaboración. Vamos aquí a volvernos un poquito locos. ¿Quién fue de estas maravillosas personas que tenemos aquí que asistió a la primera conferencia en el Hotel Dos Helechos del Jardín con respecto a la primera vuelta al mundo? Por favor, ¿me pueden levantar la mano? Bien, vale, 1, 2, 3, son alumnos aplicados. ¿Voluntarios o voluntarias? Estas dos señoritas, por favor.
Nieves Álvarez Yuste, que te conozco. ¿Se acuerda usted? Miren, ahora quiero que miren todo a mi derecha, abajo, en el suelo. Esa planta purpúrea que nos encontramos ahí, ¿vale? Abajo, abajo, abajo. Allí, aquella. ¿Vale? Doña Nieves. Eso no se ha preparado, la conozco, pero no. Cuando yo hablé de esta planta y dije su nombre común, y todo el mundo, cuando yo le vi la cara al público, expliqué que yo no le puse ese nombre, ni quién se lo puso, ni en qué es un momento de su vida. ¿Cómo se llamaba esa planta? Mira que me suspendes, ¿eh? Te he suspendido ya. ¿Alguien lo sabe de qué fue? No me acuerdo. ¿No? Manolo Parodi, ¿te acuerdas? No. Bueno, esta planta se llama amor de hombre, ¿vale? Como, ahora sí, no, ahora sí. Y se llama así porque se rompen tan fácil como el amor de un hombre hacia una mujer. Yo cuando vi la cara del público y dije esto, pues todo el mundo se me quedó así, que yo no he sido. ¿Vale? Entonces era una especie de examen, pero estáis todos suspendidos. Así que para la próxima vez, venid preparado, por favor. Vamos a seguir un poquito más adelante. No, eso no se puede decir. Un poquito más adelante, por favor. Vamos a mirar ahora a la izquierda, ¿vale? A mi izquierda. Empieza tú. Bien, aquí otra vez nuevamente estamos, o por primera vez estamos en Asia, y vamos a ver la planta que tenemos aquí enfrente mía, que es la Sica revoluta, más conocida como Sica. No tiene nada que ver con las palmeras, aunque todo el mundo la conoce como palmera enana. Este grupito de aquí puede tener unos 30 años, un poco más o menos, quizás algo más. Y existe en la Tierra desde hace 300 o 400 millones de años, por lo que se le puede considerar como un fósil viviente. Es de las plantas junto con el Ginkgo biloba más antiguas que se conoce ahora mismo en la Tierra. A continuación está ese arbustito que hay ahí, que ahora apenas tiene flores, le queda una allá arribita, es la Caesalpina gillesi, más conocida como árbol del paraíso, precisamente eso lo va a decir. O barba de chivo, da lo mismo, cariño. O barba de chivo porque su flor son 5 pétalos amarillos y tiene unos estambres rojos, ¿vale? Lo curioso también de la Caesalpina, recibe ese nombre por Andrea Caesalpina. Fue un famoso médico, un filósofo, botánico italiano que nació en 1519, justamente el año de la primera vuelta al mundo. Y él fue el primero que decidió, que clasificó, mejor dicho, las plantas por semillas y por sus frutos. No como era la tradición anteriormente, que era de forma alfabética, ¿vale? Únicamente. Y ya después tenemos el lentisco. Exactamente, volvemos a Europa otra vez, volvemos a Sanlúcar y tenemos un ejemplar de la Pistácea lentisco, conocido por todos como lentisco, que no es una planta que se utilice mucho en jardinería, sí la podemos ver en Monte Algaida, hay muchísimas, en forma arbustiva. Sin embargo, que es un ejemplar ya bastante viejo, lo veis en forma arbórea, con esas ramas retorcidas, y llama mucho la atención por eso. ¿Cuántos años me dijiste que tenía aproximadamente? Puede tener 50 años aproximadamente. Yo ya me he dado mis buenos chocones ahí abajo cuando he estado trabajando, por eso estoy así tan pelón. Y nada, y ahora, a continuación vamos a ir a uno de los árboles. ¿Perdón? Lentisco. Lentisco. El lentisco. Vamos a ir a una de las plantas estrellas que ha eclipsado prácticamente a todas las demás plantas de jardín, que es la Coricia speciosa. La Coricia especiosa o palo borracho, la verdad que podríamos estar aquí hablando casi medio día de ella, pero bueno, vamos a resumir un poquito el tema. Es una planta que tiene aquí instalada en el jardín 24 años. Esta se sembró concretamente en 1995, hombre, lo sé bien porque la sembré yo. Se sembraron 3 ejemplares
y este es el que más robusto se ha puesto y más llama la atención. Es la planta, yo digo, estrella, vamos, eclipsando a los dragos y eclipsando al ombú y demás. Es espectacular en todos los sentidos. Ahora Mari Carmen nos va a decir muchas cositas de ella. Yo voy a comentar que cuando se puso las flores, ahora está en floración, curiosamente la planta, al ser de Sudamérica, se puso pequeñita. Cuando empezó a echar ya flores, florecía en invierno. Y es que genéticamente el invierno nuestro es el verano allí. Por eso la planta genéticamente sabía que tenía que florecer en esta fecha. Echaba poquitas flores, pero las echaba. Poquito a poco ha ido evolucionando o viniéndose a su ser y ya florece en el verano nuestro. Como podéis ver, está totalmente llena de flores. Y otra cosa que quería decir antes de pasarle la palabra a Mari Carmen es que su corteza, como veis, aparte de los pinches, es verde. Y es porque es altamente, contiene mucha clorofila. Por eso es la corteza verde. Y sirve para que cuando no tiene hojas, que la planta está en periodo de latencia o de reposo, ella sigue haciendo la fotosíntesis y sigue creciendo. Nunca deja de crecer, como curiosidad. Nosotros le decimos cariñosamente la chori, pero se le llama popularmente como palo borracho, y palo borracho porque siempre está torcido. Nosotros intentamos ponerle una guía en el lado que se está torciendo y se va para el otro. Se lo ponemos en otro lado y se va para el otro. Es decir, es imposible mantener el tronco recto. Pues se ve, ¿no? Se ve perfectamente. Y después también es conocido como árbol botella, porque si sesgamos su tronco es pura agua lo que encontramos dentro de él. Se caracteriza, como bien ha dicho mi compañero, porque su corteza tiene esas espinas cónicas, y hay una tradición en Cuba es considerado como árbol sagrado, que dice que si damos 3 vueltas en sentido a las agujas del reloj tocando la corteza de este árbol, cosa que no recomiendo, y pedimos un deseo, este se cumplirá a cambio de que nunca volvamos a pisar la sombra de esta especie. Es el mejor ejemplo de las 4 estaciones, y vuelvo a insistir en que vengan a visitar el jardín en diferentes etapas. Ahora mismo, por ejemplo, lo tenemos con su hoja y sus flores, ¿vale? Pero cuando a medida que se va acercando el invierno, va desapareciendo las flores y va desapareciendo la hoja. Y se queda únicamente el tronco. Es espectacular ver el tronco totalmente verde y sin ninguna hoja. Pero lo más curioso es que si nos fijamos en sus ramas más altas, se encuentra una especie de nidos. No es algodón, es un propio hilo que hace el árbol para tener dentro las semillas y las protege hasta que el clima sea beneficioso para ella y hasta que la semilla esté madura. Yo en unas ocasiones, cuando hemos hecho visitas, me ha dicho la gente, no se limpian los árboles, porque creían que es que se dejaban ahí las hojas, y no, es que eso es parte del árbol. Incluso esa madeja de lana, que no es lana ni algodón, acompaña a la semilla cuando se vuela con el viento y la protege hasta que llega al sitio. De hecho, por ejemplo, es muy curioso que este espécimen, si miramos al lado contrario, tenemos otras especies, tenemos el mismo espécimen pero más pequeño, y si se fijan ya tienen también las espinas cónicas, ¿vale? ¿Algo más de la chori? Creo que está bien. Ese tiene el tronco más grande. Porque es chiquitito todavía. Es chiquitito. Bueno, aquí Ahora vamos a pasar eso. por el túnel del amor. Este árbol, bueno, es una serie de árboles enredados con una armadura de hierro, ¿vale? Y se le llama el túnel del amor. Se llama amor este árbol porque sus hojas, si ustedes pueden observar, tienen forma acorazonada, ¿vale? Una curiosidad de este árbol es que primero nacen sus flores y luego sus hojas. Cuenta la tradición en este palacio que aquella persona que, agarrada de la mano de un ser querido, ya sea tu pareja, tu amigo, tu padre, tu madre, tu hermano, y paseas por aquí agarrado de él, siempre se mantendrá esa buena relación por siempre. Yo puedo dar fe de ello porque hace 25 años exactamente, con una chica que está por aquí, no solo paseamos, sino que sembramos estos árboles. Los sembramos y fuimos los primeros, por supuesto, que pasamos por ellos, y 25 años después seguimos juntos y enamorados. Oh. Ella es Rosa, está por ahí,
Ay, Rosa. Rosa. Rosa, una pregunta. Rosa, ¿no hay rosales, rosas aquí en el jardín? Yo no he visto nunca. Rosa, la verdad que no hay, porque desde aquel instante yo dije que en mi vida solamente habría una rosa. Por lo tanto, jamás. Eso es verdad, ¿eh? Bueno, les invitamos a todos, pero con permiso, por favor, pase usted con su señora para otros 25 años más 25. y les invitamos a que pasen agarrados de las manos para mantener siempre esa buena relación. Pasen, por favor. Claro, pasen. Al sudeste asiático, y vamos a ver una planta que se llama Bauhinia tomentosa. No tiene ahora flores, pero bueno, por lo menos vamos a ver la hoja, que es muy curiosa. Su nombre común es pata de vaca. Se llama pata de vaca porque, si ustedes pueden observar, es justamente la huella de una pata de vaca. Me voy a acercar. ¿Ves? Muchas veces las plantas reciben nombres por sus propiedades, por sus cualidades o por su fisionomía, simplemente. Y ya pasamos a... Vamos a pasar, que este no lo teníamos programado dentro del itinerario, pero sí queremos hacer referencia, porque es la Gertroemia indica, más conocido como árbol de Júpiter. Es decir, de Júpiter, De Júpiter. árbol de Júpiter. Ya no estamos ni en Europa, ni en América, ni en Asia, sino en Júpiter. Es broma, ¿eh? No lo hemos traído de Júpiter. Se llama árbol de Júpiter comúnmente porque es una verdadera maravilla cuando entra en flor, porque es violeta, pero una floración espectacular, ¿vale? Y se denomina árbol de Júpiter cuando sus hojas empiezan a brotar, su ápice, la parte, digamos, más aguda, es de color naranja, como los anillos del planeta. Y su tronco, aunque no lo parezca, es grisáceo. Una característica de este espécimen es que, de esta especie, perdón, es que su tronco va mudando, como el de una serpiente, se va cayendo y va creciendo. Y únicamente lo queríamos introducir por decir que nos hemos salido ya de Europa y ya que ya somos extraplanetarios. Vale, vamos a seguir para allá. Pasan, por favor. Vayan pasando. Aquí en este punto vamos a ver 4 plantas y de 3 continentes diferentes. La Canna indica, que está ahí detrás con la florecita esa naranja, que es una planta que sí es verdad que es conocida por aquí. Aquí se utiliza como ornamental, pero en su hábitat, en Sudamérica, sus raíces, son raíces tuberosas, se consumen, vamos. Sí, se consumen porque se realiza una harina con ella y a partir de ahí se puede hacer bizcocho, pan, tallarines, todo tipo de comida. Entonces es muy utilizada allí. Aquí realmente, como dice mi compañero, es ornamental, pero si quisiéramos podríamos sacar de ahí harina, de sus raíces, son únicamente las raíces. Luego pasamos al agapanto. Luego pasamos al agapanto umbellatu o africano, conocido como agapanto, que es una planta que sirve muy bien para tapizar una zona del jardín, por ejemplo, siempre que esté a semisombra. No acepta el sol directo. Se llama también comúnmente como lirio africano, pues de la parte del Cabo de Buena Esperanza, y también como la flor de la Virgen. ¿Por qué? De donde es originario, es decir, del Cabo de Buena Esperanza, florece
el día aproximadamente 8 de diciembre, el día de la Inmaculada. Lo curioso es, como comentaba Antonio anteriormente, lo de la choricia espiciosa, que se ha aclimatado y su floración ahora es en verano. Pues a esta le ocurre exactamente lo mismo. Cuando en su genética lleva que tiene que florecer en diciembre, pero ahora por contrario florece en mayo. Que es el diciembre de allí, ¿no? Exactamente. ¿Vale? Ahora... Pasamos aquí a... Uy, perdón. Seguimos en el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, y vemos esta planta que es menos conocida. Esta planta se llama Cariza macrocarpa y su nombre común es cerezo del Natal. Características, pues tiene una flor muy parecida al jazmín, aromática, 100%. También, por ejemplo, atendemos a sus espinas bifurcadas. Bifurcadas porque están dividiendo. Es decir, esto para podarlo hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Y también por su fruto. Su fruto es comestible y es una mezcla de sabores entre cereza y fresa. Pero tiene que estar muy, muy, muy maduro para poder comer, si no es imposible. Por lo duro que está y por la acidez. ¿Vale? Y seguimos un poquito. No, bueno, perdón. Sí. Volvemos a América y aquí tenemos el árbol paraguas, que lo veis que por la forma de tu propia forma se llama así, porque nos recuerda un paraguas. Es la típica planta que vemos en las películas cuando se ven selvas tropicales, se ven zonas de este tipo, o en documentales. Se suele ver este árbol porque es muy característico de esa zona. Vamos a seguir un poquito más adelante, ¿vale? Pasamos, Estamos de nuevo en el sudeste asiático, miramos hacia nuestra derecha y vemos aquí dos ejemplares de Ficus retusa. Que sepáis que el Ficus retusa es familia de nuestra higuera, la conocemos nosotros aquí como higuera, que es el Ficus carica, pues este es el Ficus retusa. De hecho, el fruto es un higo pequeñito, que hay muchos por el suelo. Es de los árboles más grandes que hay en el palacio, hay aproximadamente una veintena, veintitantos, por eso le da tanta sombra al palacio, ¿no? Y la copa es enorme, como estáis viendo. Hay ejemplares que tienen hasta 40 metros de altura y una copa que puede tener 50 o 60 metros de diámetro. toda la veintena que tenemos son centenarios, ¿vale? Y únicamente señalarles que cuando vean un árbol, en este caso, este ficus, vamos a ver ese maravilloso tronco que tienen, desvirtuado, raro, gordo, unas anchas raíces, pero si vamos arriba vemos una amplia y extensa copa. Este es el equilibrio de la naturaleza. Todo lo que tenemos arriba lo tenemos abajo, como raíces. Es decir, todo esto de arriba está abajo, para que vean ustedes cómo la naturaleza se tiene que equilibrar, ¿vale? Y nada. Ah, bueno, sí, verdad. Muchas veces él mismo es capaz de adoptar a nuevas plantas. Y, por ejemplo, vemos en las palmeras cómo se quedan entre las ramas, ¿vale? Es un árbol muy agradable, muy agradable. Es cariñoso. Seguimos un poquito más adelante, por favor. Pasen todos por acá. Vamos a ver los dragos ahora.
¿Has visto cómo he resoplado? Perdón. No, yo, sí, hacía yo. Bueno, aquí tenemos otro de los, vamos, varios de los ejemplares también más conocidos del palacio, que casi todo el mundo viene a verlo, que son la Dracaena draco, o más conocido como drago. Planta de las Canarias, está muy extendido en las Canarias, pero este grupo, hay varios ejemplares por aquí diseminados por el jardín, es el grupo más importante de Europa. Está considerado como el grupo más importante de Europa. Si bien es verdad que hay ejemplares más grandes y más bonitos quizás, pero como grupo no existe. No hay una familia tan grande como ellos. Exactamente. Nos recuerda, Drago, el nombre nos recuerda porque simplemente si nos fijamos en la corteza, nos recuerda la pata de un dragón, de un dinosaurio, claramente. Aparte de otras cositas que Mari me van a contar ahora. Sí, como por ejemplo, si nosotros, la savia del drago se conoce como sangre de dragón. Y es porque si nosotros sesgamos el tronco de un drago, su savia, al entrar en contacto con el oxígeno se oxida y se convierte en roja. Hoy es muy estudiada por la longevidad de este árbol. Por ejemplo, estos tienen 200 años, pero el más antiguo se encuentra en Icod de Vinos, en Tenerife, y tiene 700 años. Entonces, hoy en día es muy analizado para poder alargar, digamos, ya no solamente la vida, sino piel, etc. Yo como curiosidad siempre le cuento cuando vienen en grupo de niños la historia de Tenerife. Y es que cuenta la leyenda que había un dragón de amplias alas, escamadas y de aliento de fuego que atemorizaba a toda la población de la isla. Y llegó un día, ya esta parte la he cambiado yo, una princesa y un príncipe, para que esté todo equiparado y todo equilibrado, y empuñando una espada rasgaron el estómago del dragón, su sangre cayó por toda la ladera y de ahí nació el drago, ¿vale? Únicamente eso, es una especie muy curiosa, como por ejemplo sus ramas terminan como si fueran espadas. La verdad es una verdadera maravilla. Y sus raíces, como también son aéreas, algunas que otras, y también conserva entre su interior alguna que otra plantita. Parásito. Sí. Ya que estamos aquí en el Drago, sí, que no lo hemos dicho antes, tenemos preparada una semilla para cuando terminemos la charlita de Drago. Hay tres especies, de la choricia, del palo borracho, de dragos y de la latania borbórica. Así que todo aquel que quiera, cuando terminemos, aquí Jesús os va a dar una semillita y sus niños. También os quería comentar que hemos hablado allí de la cariza macrocarpa que tiene la espina furcada, y si os volvéis aquí detrás, aquí justo detrás de vosotros, vais a ver las espinas. Mira. Son estas de aquí, ¿ves? El cuelo del licor de los vinos. Oye, pero ¿qué diferencia hay entre el drago macho y hembra? Eso lo sabe él. No hay ninguna, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se hizo eso? Yo creo que es algo más leyenda que otra cosa. Bueno, vamos a pasar... Bueno, sigue, perdona. Sí, ¿no? Ahora volvemos nuevamente a Sanlúcar. Vamos a ver, están un poco alejados, pero vamos a ver el Acanthus mole, la hoja de acanto. Luego lo veremos por la barranca, que hay mucho más diseminado. Necesita mucha sombra, es una planta que se puede adaptar al sol. Y es muy curioso, Mari Carmen nos va a contar ahora. Sí, esta planta se caracteriza por tener este verde, ¿vale? Muy brillante, y luego cuando florece en forma de espiga, puede alcanzar el metro de altura aproximadamente. Y es muy curiosa, e insisto otra vez en venir a visitar el jardín. Ahora mismo esta planta está volviendo a florecer, ¿vale? Está volviendo a nacer. Llega un momento en verano que realmente desaparece, pero sus raíces tubulares, este es de raíces tubulares, ¿verdad? Sus raíces tubulares hacen que la planta realmente esté dentro. Va creciendo y cuando se va acercando el verano, sus hojas se convierten en pardo puro. Entonces es muy curioso ver cómo el tapiz pasar de verde en 2 semanas es pardo. Y es bonito ver ese contraste. Después obviamente se poda y se les deja otra vez crecer nuevamente. Hemos decidido explicar el canto de las hojas de acanto aquí por este fuste que tenemos aquí de piedra.
No sé si ustedes sabrán que la hoja de acanto está muy relacionada con el orden arquitectónico corintio. ¿Saben los capiteles dóricos, jónicos y corintios? Vale, pues vamos a contar la historia. Según Marco Vitruvio Polión en sus 10 libros de arquitectura, en Corintio hubo una joven que falleció de muy temprana edad y después de sus exequias, su nodriza colocó en una cesta aquellos elementos más queridos por la joven. Entonces, sin querer, los colocó encima de unas hojas de acanto que estaba podada. Empezó a crecer la hoja de acanto y se entrelazó en esa cesta de mimbre. Y un día Calímaco es el gran artífice, como se le conoce en la antigua Grecia, era escultor, por ejemplo, del friso del templo de Atenea Nike, Atenea la Victoriosa. Pues él pasó fortuitamente por allí y se inspiró en esa imagen para realizar el orden corintio. También se nos dice, por otra fuente, que Calímaco no pasó por casualidad, sino que iba a visitar la tumba de su hijo. Yo creo que de aquí ya un poquito más, porque si no nos va a dar tiempo a nada, ¿no? Vamos a seguir un poquito más, por favor. Sí. ¿Y por qué se tuvo que...? Porque murió. Se ve, yo la veo, pasa que no tiene espuma, pero se ve. Pasen, por favor, si prefieren estar a la sombra. Bueno, acoplarse. Estamos todos. Pongo punto positivo, punto negativo, ¿eh? Tú te ríes, pero tú vienes tarde. Bueno, estamos aquí y nos hemos parado aquí porque desde el mirador se puede ver la salida, ya que estamos hablando de la circunnavegación, podemos ver la salida al mar, por donde salieron los barcos. Es la desembocadura del río, donde el río se cruza o se besa con la mar. Y si vemos un poquito el contraste de los colores, allí justo está la barra, hoy no se ve bien, pero otros días con la espuma se ve perfectamente, y ahí está la barra, la tan famosa barra de Sanlúcar, por donde salieron los barcos. Simplemente era comentar eso. Aquí podemos, si ustedes ven, en el paisaje sanluqueño es muy típico observar las auracarias. Las auracarias anteriormente eran utilizadas como los faros. Y todas las auracarias que están en Sanlúcar son de Australia. Todas. Australianas, todas. Son de la isla de Norfolk. Más concretamente. ¿Les enseñamos el pino? Aquí volvemos otra vez a Tenerife y vamos a ver el pino canario, pino canariense, que es endémico de las Islas Canarias. Este pino es una de las pocas coníferas, de las muy pocas coníferas, que se sobreponen al fuego. O sea, cuando hay un incendio moderado, no muere del todo, sino que es capaz de volver a brotar. Y es debido a su zona, porque se ha tenido que adaptar. Canarias sabéis que es una zona volcánica por excelencia, y entonces se ha tenido que adaptar al lugar, al hábitat. Este espécimen tiene unos 30 metros de altura, pero pueden llegar a alcanzar los 60 metros de altura. Hablaba mi compañero de incendios moderados. Efectivamente, sabemos lo que ha ocurrido en Canarias hace poco. Muchísimas especies de este también más de 60 años tiene, ¿verdad? Claro. Mucho más. Han muerto, pero obviamente es que era imposible aguantar esa cantidad de fuego, ¿vale? Incluso es muy curioso que esta conífera, que no le pasa tampoco ninguna, se puede cortar a una altura el tronco y vuelve a rebrotar, porque se ha tenido que acostumbrar al clima, a la tierra volcánica y a la sequedad pura y dura de Canarias, ¿vale? Vamos ahora a bajar por la barranca con mucho cuidado y vamos a seguir viendo cositas por ahí. Cuidadito ahora con las escaleras, por favor. Sí, por favor.
abarcaría 5 continentes. Y vamos de un continente a otro y yo entiendo que eso cansa. Este jardín tiene una pequeña apunte, 16.500 metros cuadrados, que nos podemos aburrir. Así que sigue, cariño. 3 aranzadas y media, media de Sanlúcar. Otra vez estamos en Sanlúcar y vamos a ver la delfa. La delfa la conocéis todo el mundo, es una planta aromática por excelencia, pero es muy venenosa, ¿eh? Tanto su rama como su hoja, como la flor. Y dicen que si te rozas con el pelo por debajo, por la rama, te pierdes el pelo. Yo digo que Antonio es el mejor ejemplo de haber trabajado con una delfa, así que no se rocen mucho por la delfa. La delfa de verdad es tan tóxica que, por ejemplo, si nosotros cogemos una rama y espetamos un pescado para asar o carne, nos intoxicamos. Si cogemos la leña para fuego, nos intoxicamos con el humo. Y si obviamente si nos comemos un trocito de una flor o algo, pues de ahí no salimos. Así que yo lo digo, es una planta con un nombre muy bonito, adelfa, qué bonito, es preciosa cuando está en flores maravillosas, pero que ha nacido con mala leche, una harta. Así una batalla, lo que no recuerdo yo... Con adelfa. Con una batalla por utilizar la adelfa para quemar la carne, para asar la carne. Y eso. Claro. Bueno, En la tierra de Cádiz a los franceses dice que los lugareños le daban el jamón liadito en una hoja de... Claro, para y intoxicar. cayeron todos. Sí, ¿no? para que tú veas, eso no lo sabía yo, no me gusta. Bueno, ahora vamos a seguir bajando, pero con mucho cuidado, por favor, por las escaleras, ¿vale? ¿Puedes grabar ahí? Para que tú veas. Pasen, por favor. Señorita. ¿Tienes en casa? Voy a probar. Es bonita, ¿eh? A mí me encanta. Pasen por aquí, por favor. Y aquí volvemos nuevamente a Sudáfrica. Esta planta que tenemos aquí detrás, el Plumbago auriculata, conocido como plumbago, es una planta que prácticamente está todo el año en flor. Es un arbusto y prácticamente se mantiene, menos los meses de mucho frío, está prácticamente todo en flor. Aquí nos podemos recrear con la vista. A este tipo de plantas se le puede llamar mala hierba, porque crece por todos lados. Se extiende de una manera, si ven por ejemplo las esquinas por todos lados, ella misma va, no es trepadora, pero sí ella misma se va invadiendo exactamente todo el lugar. Y ya si quieres pasamos a la bugambilla. Sí, ahora os presentamos a la bugambilla, una planta también muy conocida, es de Sudamérica, volvemos a otro continente, Sudamérica, y la bugambilla, lo que conocemos como flor, en realidad no es la flor, esos rositas que vemos ahí, son brácteas que justamente protegen a las flores. Normalmente suelen tener 3 florecitas y las brácteas son las que protegen las flores. Históricamente decir únicamente que bugambilla procede de Louis Antoine Bougainville, ¿vale? Él fue un explorador que encabezó la primera circunnavegación realizada por Francia,
¿vale? Que fue entre 1766 a 1769. La curiosidad es que entre sus tripulantes se encontraba Philippe Commerson, quien era un botánico especialista. Todos los viajes, mucho la botánica a partir de la Armada de la Especería va a convertirse en ciencia empírica, con sus teorías, etcétera, apartada, digamos, ya de la arboristería de la medicina, sino como una ciencia propia. Entonces muchísimas expediciones van en búsqueda de nuevas plantas. Lo curioso es que el ayudante de Philippe Commerson era Jean Baguette, y Jean Baguette era una mujer, fue la primera mujer que dio la vuelta al mundo. Y ella tuvo que estar todo el viaje disfrazada de hombre, porque no podía una mujer subir a un barco de navegación, ¿vale? Únicamente era eso. Como curiosidad, la bugambilla, si veis que tiene unas... son las brácteas que ya se han secado, son marrones, marroncitas, y esa se le llama hojas marcescentes, en este caso brácteas marcescentes, porque no caen, y lo que hace es conservar a la semilla para que cuaje y luego pueda germinar. Ese es el cometido de esa, de que se quede esa hoja marrón ahí, quieta, y no se caiga. Bien. Pasamos al cementerio de los perros. Prunus ceracífera, ciruelo japonés. Únicamente indicar que es muy utilizado en jardinería por este color de hoja. Entonces el contraste que puede hacer un jardín es muy visual, es algo una impronta muy chocante. Entonces destacar únicamente sus hojas, son muy, si ustedes las miran a contrasol, son preciosas, ¿vale? Y ya si quieren pasamos al cementerio de los perros. ¿Empiezo yo con el cementerio? Bueno, yo les voy a contar la historia del cementerio de los perros como a mí me lo contaron con 10 años. Porque vine a visitar el jardín y me la contaron de la siguiente forma. Los duques, a lo largo de esas 3 generaciones que van a pasar por el jardín, van a enterrar sus animales domésticos más queridos en este jardín. Realmente estas placas no son nichos, detrás de ellos no hay ningún nicho, son placas muy conmemorativas, porque los animales se encuentran enterrados bajo nuestros pies. Yo digo lo de los 10 años porque cuando me dijeron bajo nuestros pies todo el mundo hicimos así, ¿vale? Nos llama la atención, por ejemplo, una que es de una cacatúa que vivió 140 años, y, por ejemplo, ahora hay una de las placas que este año es su centenario, tiene ya 100 años, que era de 1919, ¿vale? Y poco más, si quieres ya pasamos a... Sí, yo quería comentar que, sabéis que por aquí baja la escalerilla de la calle Almonte, la tenemos justo aquí detrás, y hay mucha gente que la confunde con la escalerilla de los perros. Hay mucha gente que dice escalerilla de los perros, que sabemos que la cuesta de los perros está justo en el otro extremo. Yo creo puede ser porque el cementerio de los perros, al estar aquí, la gente la empezó a denominar como escalerilla de los perros por el cementerio de los perros. Es una hipótesis. ¿Feijoa? Aquí tenemos la feijoa seloviana. La feijoa seloviana o aca seloviana se le llama guayabo del Brasil. Por supuesto es de América, Sudamérica, y tiene su fruto, saldrán pronto, ya de hecho hay algunos frutos por ahí. Y son comestibles, lógicamente. Como hablábamos del jardín de los 5 sentidos, pues aquí tenemos un ejemplo de un árbol comestible. Se ven algunas, si lo veis aquí, tiene muchas ya, pequeñitas. Un árbol, la floración es espectacular, la verdad que la floración hay que venir a verla en primavera cuando está en flor, una flor muy curiosa. Y el fruto es comestible, aromático, y con él... Tiene propiedades, por ejemplo, no solamente que sea rica en magnesio en sí, sino que hoy es motivo de estudio porque es anticancerígeno, ¿vale? Entonces es un fruto muy además de energía, de proyectar energía, ¿vale? Entonces hoy en día, por ejemplo, en la industria farmacopea es muy estudiada la feijoa. Y ya si quieren pasamos un poquito más adelante. Simplemente reseñar, aquí tenemos un ejemplar de Grevillea robusta que es de Australia.
como estamos hablando que tenemos plantas de los 5 continentes, pues que quede reseñado que es de Australia, que hemos hablado siempre de 4 continentes, pues el continente australiano también está aquí. Perdón. ¿Habrá el chivo o ave del paraíso? Aquí lo podéis ver que está más en floración, un poquito más. Se escucha un perrillo por allá. Buena. Es verdad, el sonido del viento. Es verdad, lo que se acopla ahí el viento. Nos ponemos tú y yo aquí para que ellos se pongan más. Vamos a poner el tuyo para allá. Vamos a pasar nosotros por aquí y nos ponemos al centro para que todo el mundo nos escuche. ¿Te parece bien? Perfecto. Vale. Pero un segundito. Pues debería cambiar Solo sitio. con el aire. El viento Con el se... aire. ¿Sí? Por eso tiene la La salaquita. esponjita. Pero me gustaría antes que nada que nos quedásemos callados totalmente y vamos a oír, como dijimos antes, el sonido del jardín. El viento, como veis, cada árbol tiene un sonido característico. Cuando uno está mucho tiempo aquí, como me pasa a mí, que estoy más tiempo aquí que en mi casa, puedo reconocer con los ojos cerrados qué árbol es el que está sonando por el viento. Pero es importante que hagamos ese parón un momentito. Y ya me voy a callar yo, no, si no, no. Bueno, y después de estos segundos, aquí os vamos a presentar otra de las plantas importantes o más visitadas, que es la Phytolacca dioica. El ombú, bella sombra, zapote, ahí hay un cartelito que lo indica todo. Y yo quería comentar que cuando se dice de una planta, antes preguntó a alguien qué diferencia hay entre un ejemplar y otro, macho y hembra. En este ejemplar sí hay diferencia. Cuando se habla de una planta dioica, lo que nos quiere decir, dioico quiere decir que tiene que haber un ejemplar macho y otro ejemplar hembra, para que las semillas se puedan germinar. Por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplar hembra, que si lo veis por allí las ramas más bajas, tiene ahora mismo los racimos, como una especie de racimitos de uva, como amarillito, que esa es la semilla. Como tenemos otro ejemplar macho que está arriba, pues germinan las semillas por eso. Se reproduce como una hierba, aunque parezca un árbol. Y con respecto a eso de hierba árbol, hay una controversia de diferentes autores porque algunos lo consideran hierba, aunque parezca mentira, y otros árbol. ¿Por qué? Porque realmente un árbol, esos anillos concéntricos que se elaboran, bueno, que se producen por la savia elaborada, no se encuentran en este tronco, sino que se encuentran en sus ramas, ¿vale? Por eso hay una discusión entre diferentes autores. Aparentemente es un tronco de un árbol, pero realmente podríamos hablar de una hierba. Es un árbol es característico por tener un tronco húmedo. Si nos acercamos e intentamos clavarle las uñas, por ejemplo, podemos perfectamente. No es un tronco duro, es blando, es húmedo y por tanto ignífugo. También comentarles que, por ejemplo, debajo de la sombra de un ombú, y apuesto a que por favor todo el mundo ponga un ombú en su vida porque no hay insectos. Esa plaga de mosquitos que hemos pasado, no hay ningún insecto. Emana un aroma para nada desagradable para nosotros, pero que sí hace repeler a todo insecto. El ombú, cuenta la tradición que cuando Dios creó el universo,
Las diferentes especies vegetales llegaron a Dios y le pidieron, yo quiero tener frutos, yo quiero tener flores, yo quiero tener un aroma, y el ombú pidió 3 deseos. Uno de ellos es tener una base, como ven, que es muy amplia e invita a sentarse al caminante. Otra es la amplia copa, por eso se llama bella sombra, para dar aliento también al caminante. Y la tercera era, la más importante, que su tronco no fuera, en él no fuera posible clavar ningún clavo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando llegó el momento de la crucifixión, el ombú dolorido se acercó a Dios y le dijo: yo no quería ser madera para no ser convertido en cruz. Entonces un árbol... ¿Te ha gustado? Entonces es un árbol que apenas, por ejemplo, también tiene plagas, no sufre enfermedades, únicamente eso, que para tener un ombú es de rápido crecimiento, necesitamos un amplio espacio, porque si ven su base es muy amplia y tiene grandes raíces. ¿Y pasamos adelante? Pasamos adelante. El hecho de traeros hasta aquí, esta planta no tiene relación en principio con el 5º centenario, pero sí, como estamos hablando del jardín de los 5 sentidos, hemos visto 4 de ellos, nos queda por analizar uno, que es este, que es el tacto. Me gustaría que todo el mundo tocara la planta por su... Esta que tenemos aquí. Que pasara la mano por la hoja, que la pase la mano y veáis la suavidad del tacto. Si os llama la atención esa suavidad. Es cierto pelo. Es terciopelo. Es terciopelo, prácticamente nos recuerda al terciopelo. Es que hablábamos antes de la choricia espiciosa, de esas espinas cónicas, como puede ser algo muy peligroso o algo tan dulce como esto, ¿vale? Y ahora sí nos vamos a dar toda la vuelta cuando la toquen tranquilamente y vamos a subir nuevamente. Terciopelo como... Esto es una... no es el original, ¿vale? Pero es una perfecta copia ejecutada por un taller escuela de forja de Sanlúcar de Barrameda. Únicamente que os llame la atención el estilo arabesco y el remate de la media luna que tiene arriba, ¿vale? Y ahora vamos a hablar del espécimen vegetal que tenemos justamente enfrente. ¿Empiezas tú, cariño? Bueno, su nombre es Podocarpo neerifolia. Se llama un podocarpo hojas de adelfa, porque su hoja es muy parecida a la adelfa. Y este ejemplar es de Asia. Eso, este es asiático. Sudeste asiático. Es una conífera, aunque no lo parezca, porque estamos acostumbrados a ver las coníferas con hojas acículas, ¿no? Pero es una conífera. Únicamente señalar cómo el fuste de este tronco, de este espécimen, cómo se retuerce. Todo podocarpo, si hablamos de la choricia espiciosa, que es el palo borracho que se tuerce siempre, pues este se retuerce sobre sí mismo, ¿vale? Y se llama podocarpo porque su fruto tiene la misma forma que el pie el pie humano, ¿vale? Es la misma forma, exactamente. Y es comestible también. Por eso se llama podocarpo, pie de fruto. ¿Seguimos ya por aquí un poquito? Me queda poquito, ¿no? Sí, ya nada. ¿Está cansada ya, no? La espalda. No, bien. Yo lo que comprendo ahora tú solo de rodillas. Ahora lo entiendo, ¿verdad? Qué bonita. Perdón. Yo te sigo, te sigo. Y ya señalamos la sala del agua, el invernadero y la sala del agua. ¿Mismamente? Sí, claro. Ok. Nos quedamos por aquí. Nos quedamos por aquí para ver esta planta. Es que como un grupo tan grande se tarda mucho en llegar. No iron mucho. No hice mucho porque es para ver este trocito. Desde aquí volvemos otra vez a América y aquí nos encontramos la mostera deliciosa, todo el mundo creo que la conoce, más conocida como costilla de Adán, que es una planta trepadora, pero necesita otros fustes de otros árboles o una palmera, como en este caso, y veis ahí cómo está trepando. Es muy curioso, por ejemplo, su fruto
se puede ver perfectamente, se puede ver perfectamente el fruto, que también es comestible, ¿vale? Pero una cosa es indicar, todas las plantas, todos sus frutos se pueden comer, ¿vale? Bueno, todos, exceptuando los tóxicos, obviamente. Pero siempre hay que esperar 5 años. Y a partir de 5 años, ¿cuándo se puede comer? Exactamente. Claro, la planta tiene que tener por lo menos 5 años de antigüedad echando fruta, porque tiene ácido oxálico y es venenoso. Puede producir irritaciones de garganta, incluso la pérdida de voz. Aquí a nuestra espalda, ¿quieres decir algo más de la musa? Aquí a nuestra espalda nos encontramos con el invernadero, ¿vale? De Palacio. Es el pequeño vivero del Palacio, pero también contar que realmente el vivero municipal se encuentra en la Sala del Agua. La Sala del Agua es una zona de varias construcciones, tiene una construcción en piedra, en ladrillo, mejor dicho, con 6 bóvedas de cañón. Yo le digo que es una mezquita subterránea, es preciosa, incluso si entras todavía está la marca del agua, y tendrá unos 1000 metros aproximadamente. Y además en esa zona existen invernaderos y zonas en las que se crían, se cultivan las plantas, se recogen los esquejes y luego vienen aquí al invernadero. Así que no es solamente el trabajo físico que se ve aquí y dentro de este invernadero, sino también de la Sala del Agua. La Sala del Agua, el edificio este que les digo, es de 1877 también. Y ya si quieres terminamos con... No, simplemente recordar que el 80% de las plantas que se han puesto desde hace 30 años hacia acá, que es cuando el ayuntamiento se incorpora el jardín al ayuntamiento, provienen de la Sala del Agua. O sea que aquí hay muchísimas plantas ya muy grandes que vienen de allí. Otras son de personas que la han donado, aquí hay amigos que han donado plantas o plantas que algunas veces se han adquirido, ¿no? Simplemente indicar eso, la importancia que tiene también el vivero municipal y el trabajo de los jardineros municipales. Vamos a seguir por aquí, por favor. Es una palmera, pero se llama rapis. Y esa Sala del Agua. El itinerario botánico. Ya luego nos despediremos en la entrada, donde hemos empezado. Y aquí estamos otra vez en el sudeste asiático. Y vemos, por un lado, la musa paradisíaca, que es esta de aquí. En concreto, este plátano, ahí veis una piña de plátano perfectamente ya desarrollada, que está a punto ya de cogerse. Y este plátano se le llama plátano manzana, porque tiene el dulce del plátano y la acidez de la manzana. Tiene las dos, la mezcla. Y ya aquí a mi izquierda está, está el bambú, la Phyllostachys aurea o bambú amarillo. Sabéis que hay muchos tipos de bambú y Mari Carmen os va a decir una cosita. De hecho, cuando está en pleno verano y está muy alimentado de agua, porque necesita muchísima agua, es capaz de crecer medio metro en un día. Es correcto, ¿eh? Es cierto. Lo que ocurre es que cuando llega a los 5 metros, ahí se queda, ya no crece más, lo que hace es ensanchar. Pero en un día puede crecer perfectamente medio metro. Es correcto, eso lo he comprobado yo con 1 metro y lo he medido muchas veces, muchas ocasiones, y puede crecer 20, 30 centímetros, incluso a veces medio metro. Y la esparraguera. Siempre que esté muy Hay alimentado muchas de agua. esparragueras. Qué bonita. Y bueno, en principio nosotros hemos terminado el recorrido, nos vamos al principio. ¿La platanera dónde? Esta América. Por aquí, por favor, mejor por aquí. Es más cómodo por aquí. ¿Me estás fijando que no tenéis raíces aéreas? Es que todos los ciclos No. Estos en concreto no. Estos caminos son los originales del Sí, parque. sí. Como De había una jardín. palmera en No, medio. claro, puede ser que estuviera, que se plantara muchas veces que las plantas se deja que crezcan de forma natural. Si, por ejemplo, se van a comer a la que tienen al lado, pues se radican o se mandan al vivero para replantar, por ejemplo, en jardines o colegios, etcétera. Sí. Pero se deja que crezca de forma natural. Nosotros lo hemos hecho con mucho cariño
Y el que quiera una semillita, ahora Jesús, con sus niños que están por ahí, se va a poner por aquí en una zonita y todo el que quiera semilla, hay 3 tipos de semillas, la tania borbónica, coricia especiosa o palo borracho y el otro era el drago. Y él tiene ahí la semillita y la va a ir repartiendo. La va a tener que dar en la mano porque no tenemos tampoco envoltorio, pero como ha sido una cosa así entre amigos, pues... Sí. Que muchísimas gracias a todos y lo que queremos es que vengan a visitarlo, ¿vale? Porque si vienen a visitarlo, siempre termino con la misma frase, convertimos esto en patrimonio imprescindible. Entonces se va a poner todo lo posible para que esté abierto por las tardes, para darle más valor, ¿vale? Que es que muchas veces los sanluqueños no sabemos lo que tenemos. Bueno, a propósito, nosotros somos de Sanlúcar, ¿y ustedes? ¿De Sanlúcar? De todos sitios. Sanlúcar, Cáceres, bien. Sevilla, estupendo. Pues vengan a visitarlo para convertir el patrimonio en imprescindible. Si no, al final se termina perdiendo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Una cosita. ¿Y él? Quería decir que yo, bueno, hoy es mi primer día de vacaciones, yo voy a estar a un mesecito de vacaciones, pero cuando me reincorpore, yo estoy aquí dispuesto a toda aquella persona que venga, como ustedes habéis venido hoy, con interés de aprender, de conocer cosas, que yo estoy disponible y en la medida que el trabajo me lo permita, atenderle. A vosotros, a vuestros familiares, a todo el mundo que pueda venir por aquí. Pues nada, muchas gracias y espero que lo hayáis pasado bien.